En Arriba Bogotá le tengo el remedio. ¿Qué es un derrame cerebral? Una trombosis, un accidente cerebrovascular o una hemorragia intracraneana. El doctor Jesús Hernán Rodríguez es el presidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Él es neurólogo y nos acompaña hoy para hablarnos del tema. Doctor Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernández, por su invitación. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Cuál es la diferencia entre una trombosis, un derrame cerebral, un ataque cerebral o un vaído? Bueno, digamos que un ataque cerebrovascular es un evento en el cual hay un infarto en el cerebro, porque el cerebro también se infarta. Hay una obstrucción de una arteria cerebral y esta arteria cerebral no irriga una parte del cerebro y eso produce una serie de síntomas como parálisis de un lado del cuerpo, puede producir problemas del lenguaje o puede producir, por ejemplo, un dolor de cabeza muy severo. Nosotros estamos el próximo 20 de noviembre, estamos celebrando el Día del Ataque Cerebrovascular. Esto es con la idea de promocionar las actividades de prevención para esta enfermedad. ¿Por qué se produce? Digamos que desde el punto de vista práctico, tanto las hemorragias como los taponamientos de las arterias dentro del cerebro, ¿uno podría prevenirlos? O mejor, ¿puede uno identificarlos así? Digamos que yo estoy así tranquilo. Deme unas señales, doctor Rodríguez, que me pueden orientar en la casa para pensar que yo puedo estar pasando o puedo tener la posibilidad de tener. Sí, nosotros hemos querido promover que las personas cuando detecten tres síntomas cardinales como son una alteración en el lenguaje, la persona empieza a hablar trabado. Sin haberse tomado una bebida energizante de las que me hablaba Oriana, es decir, empieza a hablar bobadas o a trabarse. A trabarse para hablar, digamos, emite el lenguaje, no puede hablar fácilmente, no puede escoger las palabras. Eso es muy importante. Eso es un signo de alarma. Eso es muy importante, a cualquier edad, ¿cierto, doctor Rodríguez? Es general, digamos que una trombosis o derrame puede darle a cualquier edad, pero generalmente ocurre en mayores de 60 años. Entonces, si la persona está ahí tranquilita y empieza a hablar así trabado como un gringo, ojo con eso, porque puede estar en curso un accidente de estos. El otro signo, doctor Rodríguez. El otro síntoma puede ser un dolor de cabeza muy fuerte. Digamos que nosotros lo definimos como el peor dolor de cabeza de su vida. Ese peor dolor de cabeza de su vida amerita ir a un servicio de urgencias o idealmente llamar al 123, en el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud, para que lo recoja o lo vea un médico o una ambulancia rápidamente. Importante. Entonces, hablar trabado, un dolor de cabeza terrible. ¿Cuál ha sido el peor dolor de cabeza de su vida? Me dice, es mi peor dolor de cabeza. No, dolor de cabeza aquí adentro, Oriana. Sí. ¿Y el otro? Y el tercer síntoma podría ser una debilidad de una extremidad. La persona que empieza a sentir que no puede mover un brazo o una pierna, inmediatamente pues es un signo de alarma muy importante. Esa persona también debe llamar o acudir rápidamente a un servicio de urgencias. La gente generalmente puede perder el movimiento transitoriamente en alguna parte del cuerpo y puede pensar, no, es que estoy cansado, es que algo me está pasando. No, ojo con eso, eso no es normal. Entonces, cualquiera de estos tres síntomas, no espere que a usted le está pasando o a algún cercano de a usted, suyo, entonces tiene que inmediatamente llamar al 123 o rapidito al hospital. Ahora sí, Oriana, su pregunta. Ahora sí, doctor. La pregunta es, ¿qué personas son más propensas a este tipo de diagnósticos? Me refiero a personas que tienen colesterol, por ejemplo. Alto. Sí, digamos que hay una serie de factores de riesgo que se pueden modificar y otros que son inmodificables. Por ejemplo, la edad. Este ataque cerebrovascular le da más a personas mayores de 60 años. Pero lo cual no significa que a personas más jóvenes le pueda dar, pero es más frecuente en este tipo de personas. Personas hipertensas, personas diabéticas, digamos que son enfermedades que se pueden tratar y deben tener un tratamiento muy seguido, pues tienen más factores de riesgo para esto, pero ojo que también hay una serie de factores de riesgo como por ejemplo fumar, aumenta el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular, el consumo de alcohol o el consumo de sustancias alucinógenas, por ejemplo, podría favorecer también la aparición de un ataque cerebrovascular, pero sobre todo queremos hacer énfasis en el tabaquismo y en el alcohol y llevar una vida saludable, ejercicio,
tener unos niveles de colesterol, triglicéridos adecuados, es decir, tener un estilo de vida saludable, pero muy importante lo del tabaquismo, que aumenta casi hasta 20 veces el riesgo más con respecto a una persona que no fuma. Ahí está el asunto. El cigarrillo, ¿puedo decir la palabra, Juan Pablo? ¿Me lo permite? Depende. El cochino cigarrillo daña todo. Con todas. Sí, Sí, ayer, sí, qué pena. Ayer Nada que hablábamos justamente de otra alteración en la que el cigarrillo, el de pop, y hoy estamos hablando de los derrames cerebrales, de las trombosis y obviamente de las hemorragias. ¿A él le parece? Deje de fumar allá, no usted, sino allá, el señor que está en la casa con el chicote. Pare de fumar, decían por ahí. Pare. Mire, ¿cómo se recupera uno de una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular? Bueno, digamos que un ataque cerebrovascular es muy importante, además de prevenirlo, que es quizás la raíz de todo este problema, la prevención, es llegar antes de las 3 horas a un servicio de urgencias que tenga la posibilidad, por así decirlo, de destapar la arteria que se tapó, porque el 80% de los casos que ocurren, del 100% de las trombosis que ocurren, el 80% es que se obstruye la arteria, el otro 20% son hemorragias. Entonces, cuando se obstruye la arteria, hay digamos que una ventana de más o menos entre 3 a 4.5 horas en que con métodos especiales y en algunos hospitales se puede llegar a desobstruir esta arteria mediante unos medicamentos especializados o mediante unos catéteres que se introducen y se llega hasta la arteria del cerebro y se destapa esa arteria. Entonces es muy importante la detección temprana de la obstrucción, es decir, con esos síntomas que acabamos de decir, acudir rápidamente a un hospital y en ese hospital que se tenga implementada lo que nosotros denominamos una trombolisis. Esa lisis del trombo permite en la gran mayoría de los casos 30, 60%, hasta un 70% de destapar esa arteria y recuperar la función que se ha perdido. Eso puede marcar, por ejemplo, la diferencia en una persona de que pueda dejar de hablar toda su vida, imagínense la discapacidad que genera eso, no volver a hablar en todo el resto de su vida, a que la persona pueda hablar. O, por ejemplo, mover su mano derecha para escribir, por ejemplo. Muy importante, entonces, signos pequeños y obviamente factores de riesgo que pueden condicionar este tipo de alteraciones. Doctor Rodríguez, siempre será bienvenido usted aquí en este espacio, Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros.